Esta semana hemos estado estudiando, como siempre, una lección muy importante. Una lección que también podría llamarse desarrollar una actitud como la de Cristo. Si hacemos un análisis de la palabra del Señor, nos vamos a encontrar que siempre han habido seres humanos o instrumentos de Dios, sean hombres o mujeres, que han presentado la verdad. Y como son hombres de Dios y mujeres de Dios, no solo presentan la verdad, sino que viven la verdad. Cuando alguien vive la verdad, presenta la verdad o la acompaña con la actitud correcta. Esa actitud debe estar santificada para gloria del Señor. La actitud hace referencia al estado de ánimo o a la postura de nuestra mente o a la postura de nuestro ser, que se deja ver en nuestra mirada, en el ceño fruncido o en la sonrisa, o en la mirada de paz y de aceptación. También se deja ver en el tono de la voz, se deja ver también en nuestra forma de hablar y también en las palabras que escogemos para transmitir una verdad. Lo cierto es que los hombres y mujeres que presentan la verdad y que son verdad en Cristo siempre manifiestan la actitud correcta, que es la actitud de Cristo. Vamos a orar para comenzar estas reflexiones y comentarios. Misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro sustentador, nuestro Creador. Gracias porque siempre instruyes a tu pueblo con tu santa palabra y porque envías a tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Alguien dijo alguna vez que la actitud es el aroma del alma o el perfume del alma. Lo que quiere decir que si nuestra actitud es mala, las demás personas podrán percibir un mal olor en nuestro ser, en nuestra vida espiritual o en nuestra alma. Pero si nuestra actitud es buena, las personas pueden percibir un buen olor espiritual en nosotros. Si nosotros tenemos una correcta conexión con el Dios del cielo, esta conexión se va a manifestar en nuestra vida a través de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, pero también de la forma como nosotros procedemos en nuestra relación con las demás personas. Esa es la actitud. Notemos que la lección llama la atención a que la verdadera actitud se debe desarrollar. La actitud ganadora se desarrolla, lo que quiere decir que debe estar en constante crecimiento hacia arriba, hacia la dirección en donde se encuentra aquel que es el autor de la mejor de las actitudes, nuestro Señor Jesucristo. No en vano, Él dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva corren hacia el cielo porque glorifican al Padre, pero también corren hacia la raza humana porque los beneficia, porque abraza a todas las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Esos ríos de agua viva abrazan, bendicen y alcanzan a las personas con las que tenemos relación. Alabado sea el Señor. La verdadera y buena actitud es como un vaso de agua refrescante en un desierto en donde está haciendo mucho sol. Una persona en el desierto lo que más anhela es ser refrescada por una buena porción de agua. Y cuando la encuentra se deleita y generalmente hacemos así. Es una expresión de satisfacción porque nuestra alma sedienta ha sido satisfecha. Así pasa cuando una persona que vive en este mundo que es un desierto y vive rodeada de gente que no le ofrece nada bueno, encuentra a un cristiano. Se satisface en Dios y dice, en esa persona encontré respuestas y no preguntas. Encontré soluciones
y no problemas, porque esa persona tiene a Cristo y en ella se manifiesta la correcta actitud, la actitud santificada para gloria del Señor. Amén. Imaginemos que estamos en un desierto con mucha sed y alguien nos ofrece un vaso de agua, se ve fresca, pero cuando la bebemos o la tomamos, notamos que esa agua es ácida o amarga o salada. ¿Qué haríamos? Es obvio, vamos a expulsar esa bocanada de agua que acabamos de tomar. Así es la mala actitud. Es como un vaso de agua amarga, ácida o salada en medio de un desierto que produce mucha sed. Nosotros debemos ser como el agua viva de Cristo Jesús, que sacia, que satisface, que refresca, que bendice. Este mundo es un desierto, hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente maltratada, hay gente triste, hay gente sola, y tú, en el nombre de Jesús, y yo, en el nombre de Jesús, puedo ser una bendición para esas personas si estoy conectado con la fuente del agua viva. Esa, hermanos, es la manifestación de la verdadera actitud que Cristo quiere que en este mundo se dé a conocer, para que la gente sea saciada y salgan del desierto de este mundo y entren a una experiencia gratificante, transformadora y salvadora con el Señor Jesucristo. Pidámosle al Señor que nos permita ser aromas agradables ante su trono, pero también aromas agradables ante las demás personas. No me refiero a perfume mundanal o secular, me refiero al perfume espiritual que emana de la vida de las personas que viven en Cristo, que practican la fe, que le creen a Dios y que guardan los mandamientos del Señor. Si algo debe caracterizar a los que viven para Cristo, es una correcta actitud ante lo positivo, pero también ante lo negativo. Por ejemplo, tomemos a uno de los grandes misioneros de la palabra del Señor, el joven José. José fue tomado cautivo, fue vendido por sus hermanos. La vida de José era una tragedia, porque él fue criado como un niño mimado, muy amado, predilecto, el predilecto de su padre. Y sin embargo, por causa de los celos de sus hermanos, fue vendido, fue arrancado por la fuerza de su hogar paterno y fue llevado como esclavo. Pero José, cuando iba rumbo hacia Egipto, allí amarrado o apresado por unas cadenas, en vez de decidir vivir una vida de amargura, una vida de desolación, de tristeza y como una víctima, decidió que le iba a creer al Señor y decidió que el Dios de sus padres sería su Dios y que el Señor se encargaría de velar por sus circunstancias y que Él haría su parte. La parte que José iba a hacer era creerle a Dios, obedecerle al Señor y ser siempre un joven positivo, entusiasta, trabajador, diligente. Así lo hizo y fue un misionero de gran bendición allí en medio de la oscuridad de Egipto. Fue una gran luz porque su actitud mostraba la luz de Dios. Alabado sea el Señor. Déjame compartirte lo que el espíritu de profecía dice sobre él. La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargara a José no era resultado de un milagro directo, sino que su industria, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su sin igual prosperidad. Sin embargo, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud, el creyente en Dios apareciera en marcado contraste
con los idólatras, para que así la luz de la gracia celestial brillase en medio de las tinieblas del paganismo. Patriarcas y Profetas, capítulo 20, párrafo 7. José, por la gracia del Señor, desarrolló la mejor actitud que le permitió vivir la verdad de una manera atractiva. Esto me da pie para decir, hay personas conmigo que vivimos la verdad, pero no con la actitud correcta, y por eso presentamos la verdad de una manera no atrayente, de una manera lóbrega, triste y oscura. Dios requiere que esa verdad que nosotros vivamos esté acompañada por la mejor actitud. No en vano el Señor nos aconseja en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 17, también el 18, dice, estad siempre gozosos, y nos dice cuál es el secreto para estar siempre gozosos o con la mejor actitud, y es, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo. Te pregunto, ¿crees que José vivía gozoso? Yo creo que sí, porque era un testimonio fiel de la mejor actitud, viviendo la verdad. Sin embargo, ¿crees que era fácil para José vivir gozoso? La respuesta es no. José tuvo que batallar o tenía que batallar constantemente contra sus pensamientos de nostalgia, de melancolía, de ausencia de su familia, de sus padres, y además también contra los sentimientos de dolor por haber sido traicionado por las personas que amaba. Sin embargo, no dejó que ninguna de estas circunstancias, sensaciones o sentimientos nublaran su actitud. Era un joven entusiasta, era un joven amable, era un joven cortés, era un joven diligente, enérgico, era un joven que sonreía a pesar de las circunstancias adversas. Pero no porque José fuera más grande que las circunstancias, sino porque José se amparaba en uno que era más grande que sus problemas y que sus circunstancias, y ese era Jehová de los ejércitos, el mismo Dios al que tú y yo nos debemos amparar, el mismo Dios en el que tú y yo podemos confiar. Alabado sea el Señor. Qué bonito, hermanos, es cuando un hombre y una mujer de Dios viven la verdad, predican la verdad y acompañan esta vivencia y esta comunicación de la verdad con la actitud correcta, con el poder de Dios, con la sonrisa del cielo, con la iluminación en el rostro, la luz de Cristo iluminando ese rostro, que hace que la gente diga, ese hermano, esa hermana siempre me transmiten paz, siempre me transmiten gozo, humildad, bondad. Alabado sea el Señor. Hermano, esa debe ser tu experiencia y puede ser también mi experiencia por la gracia del Señor. La buena actitud bendice, inspira y atrae. La mala actitud choca, hiere y levanta murallas entre las personas. Entre mejor actitud tengamos, mayor será el deseo de las demás personas de acercarse a nosotros y también de escuchar nuestras razones. Pero si constantemente tenemos una mala actitud, la gente no nos va a querer escuchar y si nos oye no nos va a creer. Me gusta mucho también pensar que Noé tenía la mejor actitud mientras construía el arca. Y es que, mis hermanos, si hay una mujer de Dios conectada con Dios, esa conexión permitirá que a través de esa vida, de esa mujer o de ese hombre conectado con Dios, fluya la bendición del cielo. Serán canales de bendición y la luz de Dios se dejará ver en esas vidas. La luz de Dios no se transmite con negatividad, con mal genio, con tristezas o manifestando que somos víctimas, que la vida ha sido muy dura con nosotros. Seguramente en tu caso sí y en mi caso también, pero no contemos ni coleccionemos nuestros dolores, nuestras malas experiencias. Contemos, coleccionemos y proclamemos todo lo que Dios hace, ha hecho y hará.
por nosotros. Alabado sea el Señor. Amén por eso. Noten lo que dice el espíritu de profecía sobre la forma como Noé procedió mientras construía el arca. En este pasaje yo puedo notar que la actitud de Noé era la mejor. Dice el espíritu de profecía: por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hebreos 11:7. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Patriarcas y Profetas, capítulo 7, titulado El Diluvio. Este pasaje está en el párrafo 13. Noé no solamente construía el arca, sino que mientras construía el arca testificaba del Señor. Sus contemporáneos pudieron ver que Noé invirtió todo lo que tenía para construir el arca, invirtió todo lo que poseía en la causa que el Señor le entregó. Esto demuestra que Noé tenía la mejor de las actitudes. Y si tenía la mejor de las actitudes es porque tenía la mejor de las conexiones con el cielo. Mientras mayor conexión y comunión y relación con Dios tú y yo tengamos, mejor será nuestra actitud, el aroma de nuestra alma. La obediencia para el Señor es un olor agradable, pero debe ser una obediencia concienzuda, inteligente y voluntaria, una obediencia llena de amor, de gozo y de entusiasmo. Esta es la obediencia y esta es la actitud que es un aroma agradable para el cielo, pero también que es un aroma agradable para las personas que nos ven o con las que nos relacionamos. Alabamos el nombre de Dios. Y para terminar, voy a presentarte el ejemplo de los ejemplos y algunos pasajes que nos muestran la actitud del Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. Presta mucha atención y por favor, recibe este mensaje, escríbelo en tu corazón o pidámosle al Espíritu Santo que lo escriba en nuestro corazón, en nuestro ADN, de tal manera que nos ayude a practicar el ejemplo glorioso de la mejor de las actitudes de cualquier ser humano que haya pisado esta tierra. El ejemplo de Cristo, la actitud del Señor Jesucristo. Presta atención. Mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y cuerpo se desarrollaban. No empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera que las conservase en buena salud, a fin de ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. No quería ser deficiente ni aun en el manejo de las herramientas. Notemos la actitud del Señor. Quería ser excelente en todo, porque todo lo que hacía lo hacía para glorificar a su Padre. El Señor Jesucristo sabía, aún desde su niñez, que sus actos, sus palabras, su vida entera debía ser para gloria del Padre Celestial. Sigo leyendo. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Por su ejemplo, nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable. El ejercicio que enseña a las manos a ser útiles y prepara a los jóvenes para llevar su parte de las cargas de la vida, da fuerza física
y desarrolla toda facultad. Todos deben hallar algo que hacer benéfico para sí y para otros. Hermanos, todos los días debemos pedirle al Señor que nos entregue una misión que hacer por ese día para marcar para bien la vida de los demás. Algo que beneficie a otros y que permita que esa persona recuerde que Dios la ama, que Dios piensa en ella. Esto, obviamente, también nos va a beneficiar a nosotros. Eso lo hacía el Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Dios nos asignó el trabajo como una bendición, y solo el obrero diligente halla la verdadera gloria y el gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los niños y jóvenes que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres. Los tales, al salir del hogar, serán miembros útiles de la sociedad. Este pasaje tan bonito, tan profundo, lo puedes encontrar en el Deseado de todas las gentes, capítulo llamado La niñez de Cristo, párrafo 12, página 53. Qué linda la actitud de nuestro Señor Jesucristo, aún siendo un niño. Hacía todo con excelencia, cuidaba sus facultades porque quería siempre servir al Señor de la mejor manera. Hacía todo sabiendo que la gente veía sus obras, escuchaba sus palabras y quería que esto fuera testimonio de la grandeza de su Padre Celestial. Cuando tú y yo estemos en el trabajo, trabajemos con entusiasmo, trabajemos con gozo, trabajemos con una mirada franca. Y si nos dejan cantar en nuestro trabajo, cantemos himnos al Señor. Que cuando la gente nos vea llegar, diga, llegó la alegría de la empresa. Llegó el hombre o la mujer que siempre traen luz, que siempre tienen una palabra de aliento, que siempre cantan, que inspiran esperanza y bendición, que siempre ven lo mejor de los demás. Qué bueno, hermanos, que las personas vean en nosotros a hijos de Dios que siempre se esfuerzan por dar lo mejor de ellos, que son disciplinados, que son puntuales, que llegan a tiempo y que no se van temprano, sino que trabajan hasta donde más pueden, dando lo mejor de ellos. Eso es dar testimonio en nuestro trabajo, y así debemos hacerlo siempre por la gracia del Señor. El gran escritor adventista Braulio Pérez Marcio escribió una frase muy hermosa en su libro La conquista del éxito, o Cartas a mis hijos, que dice: vive de tal manera que cuando tus amigos piensen en una persona amable, cortés y honesta, piensen en ti. Podemos también decirlo de otra manera: vive de tal manera que cuando la gente necesite encontrar a alguien disciplinado, puntual, trabajador, excelente en todo, piensen en Cristo y piensen en ti. Que nuestra vida y nuestra actitud testifiquen de la grandeza del Dios a quien servimos y a quien amamos. Te leo otro pasaje del Espíritu de Profecía con respecto a la actitud del Señor Jesucristo. Nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo que no tuviese tiempo o pensamientos para las cosas celestiales. A menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto, y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles, y como incienso llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que le oían se alejaba del destierro que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Deseado de todas las gentes, capítulo llamado La niñez de Cristo, párrafo 15.
Oh, mis hermanos y mis hermanas, este es nuestro ejemplo. En vez de cantar música mundana en casa, canta los himnos del Señor, canta himnos que exalten su nombre, que hablen de su sabiduría, de su poder, de su providencia, de su gran generosidad, de su gran misericordia para con nosotros. Que donde quiera que tú estés, la música celestial te acompañe, sea que cantes o no. Tus actos también pueden ser como música para la vista de las personas que te ven sirviéndole al Señor, predicando la palabra o dando testimonio con tus acciones, con mis acciones. Hermanitos y hermanitas, qué importante esta lección. ¿Saben que algunas visitas a veces, cuando hemos ido a semanas de oración a predicar la palabra en algunos lugares, se acercan, o cuando uno las visita en sus casas, dicen: hermano, pero ¿por qué en la iglesia cantan con tristeza? Me lo han dicho muchas veces y uno a veces no sabe qué explicar. Nosotros debemos caracterizarnos por cantar con gratitud, claro, con reverencia, con respeto a la presencia del Señor, sin desorden, sin algarabía, pero con reverencia gozosa, cantándole al Señor como quien entiende lo que canta. Igual manera decir amén cuando haya que decir amén, un amén ferviente, un amén gozoso, un amén que demuestre que hemos entendido lo que se está diciendo en el púlpito. La iglesia se debe caracterizar por tener la mejor actitud, actitud de gozo. Cantarle al Señor debe hacerse con reverencia, pero con poder, con fervor. Cuando nos encontramos en la calle, no saludar así con la mano o levantando una ceja, y si nos preguntan ¿cómo estás?, no decir ahí llevándola, o regular, o más o menos, sino decir: mira, la situación está difícil, pero es que yo estoy en Cristo. Y en Cristo estoy bendecido, sigo adelante, en Él estoy en victoria. Sí, he llorado esta semana, pero el Señor ha secado mis lágrimas. Hermanos, sí somos humanos, pero más que humanos, somos hijos de Dios, somos cristianos. El cristianismo debe pesar más que nuestra humanidad. Nuestra humanidad nos lleva a ser víctimas, nos lleva a quejarnos, nos lleva a mirar lo negativo en vez de ver todo lo positivo que nos rodea, y es la humanidad la que dice que nos cansemos, la que dice que lloremos sin esperanza, sin fe y sin confianza en el Señor, la que nos lleva o nos inspira a decaer en el ánimo. Es la humanidad, pero si nos conectamos con Cristo a través de la oración, a través de la fe, a través de la lectura de la palabra, hermanos, créanme, en el nombre de Jesús, que el Señor se va a manifestar en nuestra vida, y nuestra humanidad no será la que tenga la prevalencia, no será la que mande en nuestro ser. Quien va a prevalecer en nosotros va a ser la fe. El justo vive por la fe, y la fe se manifiesta en Cristo Jesús, quien vive en nosotros. Ahora Él en nosotros es la esperanza de gloria. Nos purifica, pero también nos anima, nos llena de gozo a pesar de las circunstancias. Alabado sea el Señor. Termino leyéndote varios pasajes del espíritu de profecía. Las vidas de algunos carecen de paz y alegría porque nunca salen del círculo del yo. Siempre están requiriendo la simpatía de los demás. Si tratan de ver cuán útiles pueden ser y quisieran pronunciar palabras de amor y de ánimo, sus almas secas y tristes ahora se convertirían en un jardín bien regado. Debéis aprender en la escuela de Cristo preciosas lecciones relativas a la paciencia. No os desaniméis, sino por el contrario, manteneos trabajando con toda humildad. Esta os acercará a Jesús, os inducirá a estudiar el modelo. Necesitáis trabajar como Jesús lo hizo. Cuando los niños y jóvenes pierden el dominio propio y dicen palabras coléricas, una actitud de silencio es a menudo la mejor conducta. En vez de recurrir
a reproches, disputas o condenación. Hermanitos, qué bonita es la palabra de Dios. Lo primero que quiero resaltar es que cuando estamos centrados en el yo, mayor es nuestro desaliento, nuestra tristeza, y siempre vamos a tender a ver lo negativo. Cuando estamos en el yo, todo nos ofende. Pero cuando estamos en Cristo y centrados en Cristo, invertimos nuestro tiempo para animar a los que están tristes, para ayudar en casa, para servir a los demás. Eso se va a reflejar en una actitud de gozo, de bendición y de alegría. Lo segundo que resalto es que el consejo del espíritu de profecía es que cuando los jóvenes pierden el dominio propio, o los niños, y dicen palabras coléricas, nosotros no debemos responder igual. Dice, no debemos responder con reproches, ni con pleitos, ni con condenación, sino con actitud de silencio, de mansedumbre. Esa es la mejor respuesta. Sigo leyendo. Pronto vendrá el arrepentimiento. El silencio que es de oro será muchas veces más eficaz que todas las palabras que se pudieran decir. Cuando los demás manifiestan impaciencia e irritación y se quejan porque su yo no ha sido subyugado, empezad a cantar algunos de los himnos de Sión. Qué importante, hermanos, es cantar en medio de la alegría, en medio de la prueba, en medio de la tristeza o en medio de la provocación. Sigo leyendo. Mientras Cristo trabajaba en su banco de carpintero, se veía a veces rodeado de otras personas que procuraban impacientarle, pero él entonaba alguno de los hermosos salmos, y antes de que los demás se dieran cuenta de lo que hacían, cantaban con él, como bajo la influencia del poder del Espíritu Santo que se sentía allí. Hijos e hijas de Dios, capítulo llamado La paciencia. Qué hermoso, hermanos, es practicar la verdadera santificada actitud en Cristo. En vez de pelear como los demás pelean, peleemos con las armas del Señor, cantando al Señor, cantando en nuestro corazón salmos, promesas, himnos, y el Señor manifestará su gloria. Tengamos en mente que cada palabra descomedida, cada actitud cruel, se registran en los libros del cielo como si hubieran sido dirigidas a Cristo en la persona de sus siervos que sufren. ¿No es acaso ser semejantes a Cristo cuando hablamos palabras bondadosas y animadoras, aunque nos sintamos inclinados a proceder en forma diferente? ¿No es ser semejantes a Cristo cuando levantamos las cargas que oprimen pesadamente a las almas a quienes Dios ha considerado de tanto valor como para dar a su Hijo unigénito por ellos? Exaltad a Jesús, capítulo del 14 de mayo, el nuevo mandamiento de Cristo. Todos pueden llevar la corona. Este último pasaje, mis hermanos y mis hermanas, nos invita a actuar como Dios dice y no como nuestro ser desea. Dice que aunque nos sintamos inclinados a proceder de una forma carnal, no procedamos así. Recordemos inmediatamente que dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y actuemos como el Señor Jesucristo espera que actuemos, como Él nos lo ha revelado. Cuando te griten, calla y no mires mal y no guardes rencor. Calla y piensa, esa persona está gritando porque está herida. Esa persona no conoce al Dios que yo conozco y quiero mostrarle el amor de mi Jesús. También nos invita a actuar siempre de manera cortés, amable, a hablar palabras de bondad. Hay mucha gente que no recibe ni siquiera un elogio al mes, que todo lo que recibe son críticas, que nadie le dice te quiero. Tú y yo debemos hacerlo con la mejor actitud. Y esto, hermanos, es lo que abre los corazones de los incrédulos a la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe, que nos permita estar tan conectados con Él que de nuestro interior
corran ríos de agua viva, porque guardamos su palabra, amamos sus mandamientos. Oremos para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, alabamos tu nombre de todo corazón. Muchas gracias, oh Padre Celestial, porque aunque nos has visto en muchas ocasiones con mal genio, con impaciencia y manifestando nuestra ira de maneras crueles en muchas ocasiones, tú nos has perdonado. Tú nos mandas este mensaje porque quieres que cambiemos esa actitud y esas manifestaciones de impaciencia. Gracias, Señor, por reprendernos. Gracias por llamarnos a la salvación y a la transformación. Te rogamos que pongas en nosotros una nueva naturaleza, que te ame, que te obedezca, que esté siempre en comunión contigo y que esté santificada para ti de tal manera que al presentar la verdad, la presentemos, Señor, con la mejor de las actitudes, con el aroma celestial, con el agua viva y poderosa que sacie las vidas de los que escuchan el mensaje. En tus manos ponemos nuestros temperamentos para que los transformes, Señor. Reconocemos que hemos herido a los que amamos. Reconocemos que en muchas ocasiones, por ser francos, también hemos sido imprudentes. Y por eso te pedimos perdón y te rogamos que nos des el tacto, la prudencia y la sabiduría del Señor Jesucristo. Bendice, oh Señor, a toda nuestra familia. Clamamos por nuestros hijos, sálvalos, por favor. Clamamos sinceramente por los que lloran, por los que sufren, por los que han sido abandonados o traicionados, para que sanes sus corazones y les permitas tener esperanza en ti, gozo en ti, consuelo en ti. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Gracias por ayudarnos a vivir preparados todos los días, por si llega la hora de nuestra muerte, por si se cierra el tiempo de gracia, o por si tú llegas en gloria en tu segunda venida. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Oramos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, te ha edificado, te invitamos a darle me gusta, que es la manito que está así. Al darle clic se pone azul. Y YouTube interpreta que los que están viendo el video les ha gustado y así lo recomienda a más personas. Es un mensaje gratuito. Nadie va a pagar nada para verlo. También te invitamos a suscribirte. Allí donde dice suscribirse es un botón rojo aquí debajo de este video. Dale clic allí, suscríbete y dale clic a la campana para que te lleguen los videos cada vez que los subamos. Y lo más importante, sigamos unidos orando los unos por los otros. Hay muchas personas enfermas y el Señor las quiere sanar. Y requiere el Señor que su pueblo se una en oración los unos por los otros. Hermanos, Cristo viene pronto. Maranata. Amén.